Hola, buenas noches. Hoy quisiera hablar con ustedes el tema de la geopolítica mundial y del tablero internacional, donde Venezuela forma parte importante, visto que tanto la Rusia como Estados Unidos se han pronunciado en relación a el tema de la posible invasión de Ucrania. El presidente Putin ha planteado que está dispuesto a invadir a Ucrania, entre otras cosas porque no le conviene que Ucrania forme parte de la OTAN. Eh, y en segundo lugar, porque necesita, de acuerdo a su visión, eh, mantener el sistema político imperante tanto en su país como romper el que ahorita está en Ucrania, dado que allí existen una buena cantidad de rusos proclives a su gobierno y que por lo tanto le darían el argumento para la invasión. En segundo lugar, el conflicto tiene un componente geopolítico porque por Ucrania pasa el gasducto que abastece el 85% de energía a la Unión Europea. De ese 85%, el 3.5% del Producto Interno Bruto de Ucrania lo corresponden lo que cobra ella, el país, por el paso de ese gasducto hacia Europa. Y en segundo lugar tenemos el tema que tiene una vinculación con Venezuela, en la cual Putin argumenta que él no ha puesto misiles, no intenta poner misiles en Venezuela, y sí Estados Unidos quiere que por la ayuda de la OTAN, por las características propias de defensa de la OTAN, se los pongan en la frontera con Rusia. Un misil, para que ustedes tengan una idea, un misil desde Europa a las ciudades más importantes de Rusia dura 40 minutos, 45 minutos. Y el misil, ese mismo misil puesto en Ucrania, apenas dura 15 minutos. Eso quiere decir que en caso de una confrontación, la capacidad de respuesta de Rusia se reduce considerablemente. El otro punto que se plantea del conflicto tiene que ver con la ayuda internacional. Aun cuando Ucrania como país ha pedido ser miembro de la OTAN, en función de que es un Estado-nación, bueno, evidentemente ello involucra que los otros, las contrapartes, los rusos, no estén absolutamente de acuerdo con eso, por las razones que ya les comenté. Pero, por supuesto, la OTAN argumenta y el oeste del planeta argumenta que los países tienen soberanía para adherirse a cualquiera de las dos potencias, y que efectivamente Ucrania escogió conectarse con Europa y con la Occidente. Ahora, ese elemento geográfico, porque Ucrania es como un estado tapón entre el este y el oeste, es lo que está en discusión en este momento y es lo que ha generado la controversia con Venezuela, porque ambos cancilleres, casi todos los dos cancilleres, han dicho que en virtud de los convenios que Venezuela tiene con Rusia, que son más o menos 500 convenios y de todo tipo que tiene con Venezuela con Rusia, que lo ha llevado a tener esa deuda tan extraordinaria, entonces eso le permite a Putin argumentar que puede poner elementos estratégicos, misiles intercontinentales en suelo venezolano o cubano.
Bueno, y allí es donde tenemos entonces un grave problema, porque Estados Unidos reacciona poniendo y activando las bases que tiene en Colombia y adicionalmente reforzando en materia de material bélico a Colombia en función de que ya Venezuela está en el radar propio de los temas de seguridad en la geopolítica mundial, visto que se quiere poner misiles aquí en Venezuela y visto que ya se ha denunciado las bases militares. El general Figuera ha mostrado, incluso con coordenadas satelitales, en donde están esas bases, y por supuesto ello plantea la discusión de Venezuela en un plano en donde efectivamente la seguridad de Estados Unidos pudiera verse amenazado y por supuesto esa lucha pudiera afectar a Venezuela. Ahora bien, ¿qué saca Maduro de esto? Bueno, Maduro en esa jugada en la que lo involucra Rusia puede salir trasquilado porque sencillamente está precisamente en el ojo de la tormenta y es muy vulnerable desde el punto de vista, sobre todo Venezuela, es muy vulnerable desde el punto de vista de las acciones militares que pudiera tomar Estados Unidos frente a una solución en Ucrania. En segundo lugar, si se desmarca el conflicto, si la diplomacia empieza a florecer allí, que Dios quiera que sea así, porque estamos hablando que en 45 minutos pudieran haber 95.5 millones de muertos, ¿ok? No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que en 45 minutos vía las ojivas nucleares que tiene cada quien, bueno, pudieran morir 91 millones y tanto y tal vez más de personas en esa confrontación. Sin embargo, Rusia se había anexado anteriormente a Crimea producto de la lucha interna que había puesto un títere prosoviético en Ucrania, el cual fue derrotado, y a partir de 2014 la situación se le convierte en mucho más difícil a Putin, entre otras cosas porque el nuevo gobernante de Ucrania es pro-occidental, y eso al ser pro-occidental, bueno, sencillamente pudiera inclinar la balanza hacia nosotros. En el caso de Ucrania, ya se ha mandado ayuda internacional, ya se han movilizado sobre todo los ingleses, los alemanes no han querido meterse en el problema, pero falta todavía algunos elementos internacionales muy delicados, como por ejemplo el papel de China en el conflicto, el papel de algunos países aliados a Rusia en ese conflicto, y por supuesto el impacto que ese conflicto va a tener en la propia Europa, porque depende fundamentalmente de la energía que está allí. Esos elementos hay que hacerles un seguimiento. Yo los invito a que podamos hacerle seguimiento al conflicto, entre otras cosas porque nos toca muy directamente y porque en los próximos días pudiéramos estar involucrados, dado el movimiento que ya hay en Colombia, dado el movimiento que ya Estados Unidos está haciendo en el Caribe y en sus bases navales y en sus bases aquí en la zona fronteriza, que pudiera estar indicándonos que frente a una amenaza de esa categoría pudiéramos tener un conflicto internacional en que Venezuela y Cuba estén involucrados, y en los cuales pudiéramos nosotros, los que estamos en oposición, por lo menos darle gracias a Dios que Estados Unidos se da cuenta que Venezuela verdaderamente es una amenaza para el sistema internacional. Muchas gracias.